Buenos días. Sean bienvenidos a esta 10ª emisión del espacio radiofónico del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. El día de hoy, como ya es costumbre, tenemos la presencia en cabina de la psicóloga Fabiola del Jurado Mendoza. Buenos días, es un gusto estar con ustedes este día. Y la psicóloga Mayra Vianey Huerta de la O. Hola, buenos días. Les agradecemos a todos nuestros radioescuchas que nos hacen el favor de sintonizar las frecuencias universitarias a través del 106.1 en Cuernavaca, 89.7 en Cuautla y el 91.9 en Jojutla. También los invitamos a que nos hagan llegar sus comentarios, sus dudas, sus preguntas, observaciones a través de la línea telefónica 329-7000 con la extensión 2405 y que visiten nuestra página de Facebook, la cual se encuentra como programa.inclusión. También la pueden localizar como el Programa para la Inclusión y Atención a la Diversidad UAM, ¿no? Y ahí pueden conocer todas las actividades que hemos estado realizando, algunos eventos que están por realizarse y bueno, noticias sobre la inclusión educativa en la universidad. Bueno, el día de hoy lamentamos la ausencia del titular del programa, el doctor Eliseo Guajardo Ramos, ya que se encuentra fuera del estado realizando actividades académicas, que también, digamos, es una de las funciones que tenemos que realizar aquí en la UAM. Y bueno, con Fabiola y con Mayra vamos a estar platicando un poco más sobre lo que es la inclusión educativa en la universidad en ambos niveles educativos, como es el nivel medio superior y superior. ¿Sí? Y queremos avisarles de una vez para que estén atentos a nuestros siguientes programas, que vamos a estar invitando a las unidades académicas que ya han estado recibiendo compañeros o estudiantes que presentan algún tipo de discapacidad y nos van a ir platicando sobre cómo le han estado haciendo para favorecer el proceso educativo de estas personas, ¿no? Porque bueno, ya nos visitaron, por ejemplo, la semana pasada el maestro Catania, que tiene integrados chicos sordos en su aula, en sus aulas académicas, y bueno, ellos nos han estado platicando cómo le han hecho, ¿no? Pero también quisiera que nuestras compañeras aquí presentes en cabina nos contaran de la experiencia que hemos estado teniendo en las diferentes unidades académicas en cuanto a lo que es la inclusión, los problemas a los que se han enfrentado las unidades académicas, pero sobre todo los docentes, que son los que están al frente de los grupos y son los que tienen contacto directamente con los estudiantes que tienen discapacidad, ¿no? Y entonces, compañeras, les invito. Bueno, pues desde que se crea el programa se inicia todo este seguimiento, ¿no? Que ya comentamos en otros programas, pues se han hecho diversas estrategias que han facilitado el ingreso de los estudiantes. Dentro de las primeras acciones, pues como ya comento, es el examen. Lo siguiente fueron dar cursos de capacitación a los docentes, que generalmente no hay mucha difusión, aunque sí se ha hecho, pues se ha invitado por medio del correo institucional, no se ha visto mucha participación de los docentes. Y con ellos es con quien nos hemos enfrentado con más dificultades, ¿no? Porque muchas veces es más actitudinal que de verdad el desconocimiento de cómo abordar la atención de los estudiantes. Y bueno, también pues un poco la familia, porque a veces también la familia puede ser quien te apoye o también quien no te apoye, ¿no? Y bueno, dentro de las unidades académicas, las primeras que se empezó a dar atención fueron en la Facultad de Psicología, después siguió Artes, siguió ahora Comunicación Humana, Nutrición, y bueno, existían casos de chicos antes de que se iniciara el programa, de que pues ya estaban en problemas, ¿no? Por esto de que se desconocía cómo evaluarlos, qué discapacidad tenían, si era discapacidad, si no era discapacidad, porque también ese es otro problema, ¿no? Que no estamos muy, pues en el sentido de cómo diagnosticar, ¿no? Y a veces se confunde con que es rebelde, no pone atención, se sale de clases, ¿no?
Entonces también esa es otra parte importante que se ha tenido que abordar, ¿no? Sí. Perdón. Comentaba Mayra algo sobre la cuestión del diagnóstico, ¿no? Y yo les pregunto, ¿qué tan importante, conveniente o útil es tener un diagnóstico para los profesores o en este caso para la unidad académica, ¿no? ¿O en qué sentido estaríamos hablando de tener un diagnóstico? Sí, efectivamente, una de las situaciones a que nos hemos enfrentado con las unidades académicas, tanto con el personal administrativo, la dirección, pues, y los docentes, es que generalmente nos solicitan un diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico para saber qué discapacidad específicamente tiene el chico. Y bueno, como parte del programa, nosotros no estamos trabajando a partir de un diagnóstico que habla más bien desde una perspectiva más médica, ¿no? Sino desde una perspectiva mucho más educativa, ¿no? Estamos hablando nosotros de que es necesario mirar más bien las capacidades que tiene el estudiante, ¿no? Y partir de ahí más que de las cosas que no puede hacer, ¿no? Y eso nos ha llevado a un debate pues constante con los maestros, ¿no? Y desde el programa hemos estado explicándoles justamente cuál es nuestra postura, que es mucho más educativa y no clínica, ¿no? Sin embargo, existe esta noción que es a partir de un diagnóstico que se va a poder hacer el trabajo, ¿no? Transformar esta postura, esta visión, obviamente nos va a llevar un poco de más tiempo, pero bueno, son como parte de los retos que tenemos, ¿no? Con alguna estudiante sí hemos hecho un diagnóstico en este sentido de poder explicar con mayor detalle cuáles son las habilidades, cuáles son las áreas potenciales que tiene la estudiante y en ese sentido como marcarle a los docentes cómo hacer el trabajo, cómo hacer las adecuaciones curriculares, cómo explicarle los contenidos, incluso cómo llevar desde lo concreto los contenidos, ¿no? Hasta niveles más abstractos, ¿no? Y en ese sentido nos parece que sí podemos hacer algunas evaluaciones, ¿no? Pero siempre y cuando nos centremos en esta cuestión y no en la etiqueta de qué es lo que tiene el alumno, ¿no? De cuál es la enfermedad, por así decirlo, ¿no? O la discapacidad. Sí, que es diferente el diagnóstico con el que ellos puedan llegar, porque a veces su diagnóstico es cuando tenían 3 años. Entonces, si se les hace este tipo de evaluaciones que ya comentaba esta Fabiola, pues lo vemos en este momento, ¿no? ¿Qué estrategias ya consolidó? ¿Qué conocimientos, aprendizajes se le van a dificultar o cómo facilitar que él pueda adquirirlos? Entonces, bueno, sí hay como esa diferencia muy marcada y qué es lo que estamos buscando. Y que bueno, también con los padres es como romper con esa idea, ¿no? Porque no, pues mi hijo ya dijeron que tiene discapacidad intelectual. Pero pues al hacer las evaluaciones lo único que en este momento puede estar presentando solamente es un problemas de aprendizaje, que nada más es que es un poquito más lento, ¿no? No que de verdad no va a aprender. Sí, digo que son las, digamos, como las miedos, a lo mejor retos que los docentes que se enfrentan a este tipo de discapacidades presentan, ¿no? Porque, bueno, bien, dicen discapacidad intelectual y piensan, no va a aprender, hay que dedicarle más tiempo. O tiene síndrome de Down, ¿no? También se es. confunde con el síndrome de Down. Ok, y bueno, entonces tratamos de romper un paradigma en cuanto al diagnóstico. Sí. Sí. Así es, tratamos de, pues, ir como colocando otra mirada, otra forma de trabajo, ¿no? Que es justo también lo que se está implementando, pues, a nivel estatal, incluso a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Ok. Bueno, pues vamos al primer corte y regresamos para retomar este tema de la inclusión. Bien, continuamos con este tema de la inclusión y retomando un poco esta cuestión de la evaluación o
el diagnóstico que se deba tener, o si es conveniente tenerlo o no para los estudiantes con discapacidad que ingresan a las aulas universitarias. Pensamos en el programa en más que una evaluación clínica y de corte médico, de rehabilitación y demás, en hacer un diagnóstico psicopedagógico, ¿no? Como ya lo mencionaba Fabiola, en esta cuestión de conocer las habilidades, los conocimientos, las competencias en sí que tiene el aspirante o el estudiante, para a partir de ello poder hacer estas recomendaciones a los docentes en las aulas, ¿no? Esta cuestión de adecuaciones curriculares, en la evaluación, que prácticamente es uno de los elementos de este proceso educativo en el que los docentes han planteado un mayor número de dificultad, ¿no? ¿Y cómo lo evalúo? Y si es ciego, y mi examen es de opción múltiple, ¿qué voy a hacer, no? Y cuestiones de ese tipo. Pero entonces continúo con otra pregunta, ¿no? ¿Cómo podemos apoyar a los docentes en este sentido de tener este diagnóstico psicopedagógico, y qué es lo que desde el programa podemos hacer para apoyar a los docentes ya en su práctica educativa? Sí, pues nosotros partimos de que es necesario un trabajo de seguimiento permanente desde que ingresan los estudiantes de manera directa en las unidades académicas, y no al revés, ¿no? No estamos esperando que los estudiantes que ingresan vengan al programa, sino más bien que sea el programa el que va a las unidades académicas, que es justo lo que hemos estado haciendo, yendo a cada una de las unidades académicas a darle seguimiento a estos estudiantes, también ir conformando sus expedientes académicos para ir revisando cómo van en términos de sus calificaciones, cómo van en la relación con los estudiantes, en la relación con los mismos docentes, con los administrativos, porque de pronto pues pueden presentarse dificultades varias, ¿no? Entonces, sí, efectivamente nos hemos encontrado que de pronto varios docentes tienen pues bastante resistencia en el sentido que escuchan discapacidad, ¿no? Y dicen, yo no estoy preparado, ¿no? Yo soy un docente para estudiantes regulares, ¿no? Para estudiantes que no tienen ni una discapacidad, y ahí hemos encontrado mucha resistencia. Nos ha tocado también hacer mucho trabajo de sensibilización, y algunos incluso, como decía la maestra Itzel la vez pasada que vino al programa, ya tienen algunas estrategias pedagógicas que implementan, pero que no se dan cuenta que esa estrategia es de mucha ayuda para los estudiantes con discapacidad, ¿no? Pero no se dan cuenta. Entonces, pues ahí nos toca a nosotros hacer evidente eso que está haciendo y que está ayudando en general a los estudiantes regulares, pero en particular a los estudiantes con discapacidad. Y pues cuando no es así, toca también dar estrategias, ¿no? Para que implementen otro tipo de actividades, incluso esto que decíamos de bajar de nivel los contenidos, de explicarlos de manera más pues práctica, ¿no? Para que poco a poco el estudiante vaya consolidando estos aprendizajes, ¿no? Sí, y algo muy curioso es que los mismos profesores comentan que pues es más trabajo a veces, ¿no? Pero no se ha entendido que el hecho de que tengas a un alumno con otro tipo de estrategias de aprendizaje, pues no implica que tengas que hacer tu actividad con el resto del grupo y otra con ellos, sino que los integras a todos. Y a veces también creen que es más trabajo y pareciera que entonces no lo pueden hacer porque no se les paga más. Cuando en realidad cuando te contratan como profesor, pues es para que tú atiendas un grupo, y los grupos son diversos. Y creemos que no, que tienen que ellos adaptarse a mi forma de enseñar, a mi forma de evaluar, a mi forma de trabajo, ¿no? Entonces, pues, también es partir un poquito con desde ahí, como para poder empezar a cambiar esa pues percepción de cómo trabajar con ellos, ¿no? Uh-huh. Algo que mencionaba Fabiola y que ha generado también cierto ruido, malestar, incomodidad en algunas unidades académicas con respecto a las adecuaciones curriculares, es esta cuestión de los contenidos que mencionabas, ¿no? Es decir,
no se trata de bajar la calidad, de omitir la enseñanza de ciertos contenidos, sino la adecuación de cómo se plantean esos contenidos, ¿no? O que han dicho, ¿no? Que no tienen otro plan adaptado, cuando las adecuaciones curriculares no se van a hacer otro plan educativo, ¿no? Sino ese mismo solamente facilitarlo, ¿no? Sí, así es. Efectivamente nos hemos encontrado con estas situaciones y bueno, algo también que nos toca explicar en todo momento es que el trabajo, pues, que estamos haciendo como programa, pero sobre todo como universidad, es siempre en términos del respeto de los derechos, ¿no? No es una concesión, no es un regalo que se está haciendo, sino solamente es el respetar los derechos, la implementación, ¿no? De los derechos, y en ese sentido es que hablamos justamente de la inclusión, y es que hablamos también, porque incluso en el marco internacional se habla justamente de las adecuaciones curriculares, ¿no? Entonces, no son medidas que al programa se le ocurren, ¿no? O que se nos ocurren a nosotros, sino que están marcadas en, valga la redundancia, en marcos jurídicos internacionales y que no contravienen la normatividad propia de la universidad y que no contraviene el reglamento propio de cada unidad académica, ¿no? Sino que es parte de lo que nos toca hacer y que nos toca implementar justamente para ser una universidad de excelencia, ¿no? Como ahora, pues es nuestro objetivo. Pues bien. Y bueno, algo también que toca pues estar trabajando es justamente esta idea de darle seguimiento a los estudiantes también, ¿no? Entonces, por un lado trabajamos con los docentes explicando todo este marco jurídico, explicando el asunto de las adecuaciones, en la capacitación, etcétera, pero por otro lado también en el trabajo, pues día a día con los estudiantes con diferentes discapacidades, ¿no? Y ahí también nos han ayudado bastante los estudiantes de otras unidades académicas que vienen con nosotros a hacer su práctica profesional, a hacer su servicio social, y es a través de ellos que también les damos seguimiento a estos estudiantes, ¿no? Bueno, ahora vamos a aprovechar para hacer una invitación para que se sumen más estudiantes, ¿no? De diversas unidades académicas a colaborar con nosotros, porque además en este periodo pues van a entrar un gran número de estudiantes y vamos a requerir de mucho mayor apoyo. Sí, en esta ocasión son 29 los casos de estudiantes que van a ingresar, que algunos ya están en sus propedéuticos, otros están esperando que se dé inicio, pero que ya están ahí. Y como ya decía mi compañera, los invitamos, si en su unidad académica no está abierto el espacio para hacer prácticas en el programa y les interesa, acérquense con nosotros y nosotros gestionamos que haya esa apertura para que puedan estar con nosotros. Ajá, ok. Bueno, sí hemos visto entonces un progreso en esta cuestión de las adecuaciones curriculares en el desarrollo educativo de los estudiantes, ¿no? Sí, efectivamente, en algunas unidades académicas, por ejemplo, las evaluaciones se han adecuado, ¿no? De pronto el chico tiene dificultades para la redacción y le han hecho la evaluación a través de un video. Entonces, el estudiante ha hecho una exposición, se ha grabado un video con el apoyo de la practicante o del prestador de servicio social y se presenta como evidencia, como material a evaluar justamente este video, ¿no? Y entonces, bueno, han sido formas que hemos buscado, que hemos implementado para resolver de pronto las dificultades a que nos encontramos, y eso tampoco contraviene, insisto, las cuestiones de normatividad, ¿no? Uh-huh. Y que muchas veces los mismos estudiantes son los que nos dicen, ¿no? Cómo hacer las cosas. Se dio el caso en Derecho, que pues uno esperaría que él tiene discapacidad visual, que el examen se le hiciera oral, y pues él es usuario de las TICs, ¿no? Entonces le sugirió al profesor que mejor se lo diera en Word, en una memoria, lo mete, lo va escuchando y lo va resolviendo. Entonces no se ve diferenciado el examen, pero sí está adaptado para él, ¿no? Claro, la idea es justamente esa, ¿no? Adaptar todas las herramientas, todos los instrumentos, mecanismos que tenemos justo a la necesidad de
de los estudiantes, ¿no? A su poder hacer para que pueda demostrar justamente lo que sabe hacer, ¿no? Pues bien, vamos a ir a un espacio comercial, bueno, a un corte, y regresamos con el programa de inclusión. Bien, continuamos con este espacio radiofónico del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad, retomando lo que es la inclusión educativa en las unidades académicas. En este caso nos acompaña la psicóloga María del Carmen Díaz Vadillo, ¿sí? Ella viene de la Facultad de Psicología y nos va a contar la experiencia que la facultad ha tenido en este proceso de inclusión de personas con discapacidad. Y hay algo que tenemos que reconocer en la facultad, que la inclusión se ha dado, digamos, de manera natural, desde antes de la existencia de este programa de inclusión, y que se ha dado de manera exitosa, ¿no? Bienvenida, psicóloga. Hola, buenos días a todas, buenos días a todos. Pues sí, hemos tenido siempre en nuestra matrícula estudiantes inscritos que tienen alguna discapacidad y todos se han podido adaptar. Una de las grandes ventajas que tenemos en la Facultad de Psicología es que las instalaciones están adecuadas para la accesibilidad. Tenemos rampas, desde que tenemos un edificio tenemos las rampas, los baños y todas las instalaciones adecuadas para recibir a alguna persona con alguna discapacidad temporal o definitiva. Eso también es importante recalcarlo. Y en el crecimiento que ha tenido la facultad en cuanto a edificios, pues también se ha procurado y se ha mantenido esta parte de la infraestructura donde podamos permitir la accesibilidad de las personas que tienen alguna discapacidad. Eso nos ha favorecido muchísimo para poder recibirlos sin que esté generando un conflicto mayor en cuanto a que accesen a las aulas o a las oficinas administrativas. Sí, recuerdo cuando estaba ubicada la facultad en la unidad biomédica, donde era prácticamente una pirámide, ¿no? Llena de escalones, y a pesar de eso había personas con discapacidad incluidas en el proceso, ¿no? Educativo. Basta con recordar al psicólogo Enrique Álvarez, solo por poner un ejemplo, con su secuela de polio, tener que subir todos esos escalones, pero bueno, ahí está, ¿no? El interés, el deseo de tanto de prepararse como colaborar en la formación hace pues que las personas vean o omitan o no les importe este tipo de obstáculos o barreras a los que se pueden enfrentar, ¿no? Sí, así es. Eso iba a comentar justo, que también dentro de la planta docente hemos tenido personas con alguna discapacidad y también no ha habido ningún impedimento. Desde unidad biomédica también ya existían en la matrícula personas con alguna discapacidad y aún así la mayoría desarrollaron su carrera de manera exitosa, ¿no? O sea, no han concluido la carrera, han egresado y han podido ejercer incluso, ¿no? Desde muchos ámbitos, ¿no? Donde están ahora. Uh-huh. ¿Tú tendrás el dato, recuerdas desde cuándo o a la primera persona, qué sé yo, que haya estado en la facultad con alguna discapacidad? Bueno, yo sí, pero yo sí me acuerdo, si ella no se acuerda. Sí, claro, sí, porque el que más recuerdo como de mayor tiempo es Enrique, justo. Como estudiantes... Sí, como estudiantes, yo fui de la generación, creo que del 97 al no sé qué, algo por ahí, y había una compañera con discapacidad visual, ¿no? Uh-huh. Fue como de las primeras. También había otra compañera que tenía malformación en la columna y era pequeña también, ¿no? Entonces sí ha habido varias compañeras, de las que puedo acordarme son de ellas porque fueron las que me encontré en el transcurso de mi formación y que me tocó convivir con ellas, pues, ¿no? Uh-huh. Y actualmente, ¿cuál es la población de estudiantes con discapacidad? Justo me estoy acordando, debemos tener 12 más o menos inscritos ahorita, actualmente. Bueno, ya un poquito menos porque se acaba de graduar uno de los estudiantes. En este junio se acaba de graduar, pero nos indicaron que también van a ingresar nuevos. Entonces nuestra oscila más o menos entre 12 y 15 que tenemos inscritos en el semestre. ¿Y qué condición de discapacidad presentan? Secuelas de polio,
problemas de ceguera, de discapacidad visual. Tenemos a Cristina, que tiene... También con parálisis cerebral. Con parálisis ¿no? cerebral. Uh-huh. Y bueno, de polio tenemos creo que a 4 o 5. Esos son los que más han llegado con nosotros y que se les procura la accesibilidad y ponerlos en los edificios donde mayormente pueden estar. Uh-huh. Y esta discapacidad, ¿qué tanto ha influido en su proceso de formación profesional? Creo que muy poco. Entran algunos muy temerosos o como con mucha angustia o con esta situación sobre todo de la accesibilidad, y cuando ven que se les facilita el acceso a los edificios, creo que ahí es un primer momento donde se tranquilizan, ¿no? Donde se vuelve más sencillo. Se procura también que se pongan, si bien todos los edificios tienen accesibilidad con rampas y con y una parte con elevador, aún así se procura ponerlos en espacios donde todavía sea mucho más sencillo, ¿no? Se trata de colocarlos en salones donde sea todavía mucho más sencillo para ellos el desplazamiento que tienen. Y desde el curso propedéutico se les da un trato igualitario a sus compañeros. Evidentemente en algunas situaciones sí se les consulta qué es lo que ellos desearían hacer, y de manera natural pareciera, como no lo tratamos como algo especial, específico, se vuelve algo muy natural. Incluso los compañeros desde el propedéutico los empiezan a arropar muchísimo, los empiezan a acompañar y ayudar, sobre todo en desplazamientos. Por ejemplo, a Cristina, ¿no? que es una silla de ruedas donde ella no se puede mover sola, ¿no? Entonces habitualmente la tienen que ayudar, pero procuramos no exaltar en la facultad esta condición, sino más bien existe la facultad, tienes toda la accesibilidad, tenemos que hacer estas actividades, en específico, ¿cómo quieres hacerla, no? Para no limitarla, la tienes que hacer. O sea, todas las actividades las tienen que hacer. Tienen que aprobar sus materias, tienen que cursarlas, tienen que recibir calificación igual que sus compañeros. Hay cosas que se tienen que adaptar, sí, pero son las menos. Y creo que eso les fortalece a ellos en el desarrollo y se ven con menos dificultades para el desarrollo de las mismas, creo yo. Y en cuanto a los maestros, ¿qué dicen los maestros de la facultad de estos estudiantes? La mayoría no tiene ningún problema. Con quien presentamos algún problema fue con Cristina, porque su lenguaje es lento y de pronto es como, a veces no se entiende, ¿no? O cuando no estás acostumbrada al trato con ella, de pronto no se entiende. Y con Leti, que es una discapacidad visual, fue donde mayormente entraron un poco en conflicto, pero no todos. Algunos ya habían pensado cómo adecuar los materiales, otros en el camino, cuando se dieron cuenta que sus materiales no estaban adecuados, pues se trató de solventar y de compensar. Con Cristina, pues ella tiene un carácter muy reacio. es una estudiante que tiene mucho entusiasmo, le gusta mucho estudiar esta carrera y se defiende mucho. O sea, sí, ella procura adaptarse y es una alumna muy aplicada, entonces eso siempre ayuda muchísimo. Ella trata de estar presente y se hace presente. Entonces, aunque los maestros de pronto no tengan idea, creo que hasta ellos mismos hacen, en el caso de Cristina, hasta ella misma hace que tengan mucha idea de cómo apoyarla en el desarrollo de las clases. Y ha sido como muy natural, pues está a punto de egresar. Ella ya egresa en diciembre, ¿no? Entonces ha sido como... Sí hay quienes entraron en conflicto al principio, pero cuando la van conociendo y van un poco adecuándose también los docentes a ella, pues se ha vuelto mucho más sencillo. Con Leti ha costado un poquito más de trabajo, sobre todo por los materiales, porque es una discapacidad visual. Entonces, eso sí ha costado un poquito más de trabajo. Y actualmente la maestra Gabriela Ramírez Alvarado solicitó un apoyo de una compañera para poder acompañarle y empezar a adecuarle materiales, ¿no? Entonces, en eso estamos con ella. Y nos hablabas de este chico que ya egresó. Sí. ¿Cómo ha sido la experiencia? Cuéntanos. Con Chepe, bueno, porque así le decimos todos en la facultad, fue una experiencia muy sencilla. La verdad, él tiene una discapacidad de polio, más otra suma de algunas enfermedades, y al principio, justamente la accesibilidad por los espacios donde llevamos ciertas actividades administrativas costaron trabajo, pero nosotros nos adaptamos y él se adaptó también. De ahí, de manera general, la verdad es que se le trató como un alumno igual, solamente poniéndolo en espacios de aulas donde tuviera una accesibilidad mucho más sencilla, y de ahí en fuera, la verdad, Chepe fue como cualquier alumno que reprobó materias, que las tuvo que pasar, que tuvo que hacer extraordinarios títulos, ¿no? Y seguir adelante.
El único momento donde él solicitó un apoyo fue justo para el servicio social, para poder no cursarlo, ¿no? Como un derecho que tienen desde la legislación. Pero de ahí en fuera, nada, él cursó sus 55 materias, asistió a sus 5 prácticas que tienen que ir, que esos son la mayoría fuera de las instalaciones de la Facultad de Psicología, que hacemos en empresas, en instituciones, y él asistió. Sí procurábamos vigilar que el espacio tuviera una accesibilidad para él, y en base a eso, después de ahí, nada, o sea, la verdad ha sido muy natural. Con Chepe, pues agradecidísimos que haya concluido. Él está muy contento también de haber concluido, tiene ya muchos otros planes para continuar con su formación, hacer una maestría y poder incorporarse laboralmente. Entonces eso a nosotros nos satisface muchísimo. Creo que en la Facultad de Psicología algo que nos ha caracterizado y por el acercamiento que tenemos con el programa de inclusión, también nos vemos beneficiadas en este apoyo, es que no vemos a la discapacidad como una limitante, ¿no? Nuestra función como administrativos es dar la accesibilidad en todos los sentidos, tanto en infraestructura como en educación. Y parte de ello también es tratarlos de una manera igualitaria, no haciendo una diferencia de discapacitados y los no discapacitados, ¿no? Al final de cuentas, tenemos varios alumnos, una matrícula considerable en cuanto a personas con discapacidad permanente, pero también hemos tenido alumnos con discapacidades temporales, ¿no? Fracturas, operaciones y esto, y también hay que darles un trato que les permita seguir con sus estudios, ¿no? Sí, y esto hablando de la discapacidad evidente, ¿no? Porque también hemos visto que la cuestión de la discapacidad psicosocial está presente en las unidades académicas. Así es. En ese sentido, ¿qué nos puedes platicar en la Facultad de Psicología? La verdad es que, insisto, nosotros procuramos dar las atenciones en muchos sentidos. Tenemos también el programa de tutorías que se empezó a operativizar desde el 2014 y en este sentido también es un programa de apoyo que nos permite hacer detecciones de alguna problemática por la cual están cursando los estudiantes y permitir un acercamiento con ellos. Aunado a ello, pues prácticamente 90% de nuestra planta docente son psicólogos y de alguna manera también se hay un acercamiento con ellos. Ellos también solventan muchas situaciones con los estudiantes y brindan apoyos de atención, de contención, ¿no? Y de canalizaciones que realizan. Entonces, la verdad es que tenemos muchas ventajas en la Facultad de Psicología para poder soportar cualquier situación que se presente, ¿no? O sea, por ejemplo, en el temblor, que todo nos cayó una situación bastante complicada, la mayoría de los docentes, casi el 100% de nuestros docentes y un gran porcentaje de nuestros alumnos también se dispersaron en el estado para dar contención, ¿no? Entonces, tanto los alumnos como los estudiantes se sienten preparados o están sintiéndose cobijados dentro de la Facultad de Psicología para poder enfrentar y afrontar estas situaciones. Aunado a ello, pues tenemos programas como el programa de tutorías y un seguimiento cercano desde la jefatura de licenciatura para poder solventar, ¿no? Todas las situaciones. Sí, decimos pues nosotros que desde nuestra visión, desde el programa, sí, la Facultad de Psicología está como más preparada, por decirlo de alguna forma, en este proceso de inclusión, ¿no? Uh-huh. Que nuestra idea es lograr que todas las unidades académicas justo presenten este tipo de acciones, estas medidas, para ver a las personas con discapacidad o a los alumnos como un estudiante más, ¿no? Al sí. Que se le debe de atender, al que se le tienen que dar las facilidades, como a cualquier otro estudiante, ¿no? Y no pensar que son alumnos especiales, que son alumnos del programa, a los que hay que ayudar y pobrecitos y no voy a poder, ¿no? Sino simplemente lograr esta visión de inclusión en todos los ámbitos para este tipo de personas, ¿no? Sí, justamente también el hecho de que reprueben uh-huh. ya implica como una situación donde ya no estás favoreciendo a nadie, ¿no? Porque de pronto se piensa, discapacidad hay que pasarlo, ¿no? Y en la Facultad de Psicología no es algo que suceda de manera permanente, ¿no? No es algo que suceda tan habitualmente, ¿no? Ellos obtienen su calificación haciendo lo que tienen que hacer, que es estudiar, entregar trabajos, hacer exámenes, ¿no? Porque así tiene que ser, son los estudiantes que tienen todas las capacidades intelectuales para poder desarrollar su carrera. Eso es importante recalcarlo. Ok, y ¿te parece si en el siguiente bloque retomamos cuáles son los retos que tiene la facultad para seguir favoreciendo la inclusión de estas personas? Ok, claro que sí. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos.
Pues bien, estamos de regreso en este espacio radiofónico del programa de inclusión educativa y atención a la diversidad, platicando con la psicóloga Mari Carmen de la Facultad de Psicología con respecto a la inclusión educativa de personas con discapacidad en esta facultad, ¿no? Ya en el corte anterior platicamos sobre cómo ha sido este proceso, cómo se ha visto a los estudiantes con discapacidad en la facultad, y le planteaba esta pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cuáles son los retos que la facultad se enfrenta o tendría que asumir para seguir favoreciendo la inclusión o incluso mejorar la inclusión? Sí, yo creo que para mejorarla necesitamos adaptar materiales de nuestros contenidos temáticos, de las 55 materias que tenemos. Eso es lo que nos ha faltado. Hemos ido compensando, sobre todo con Leti, con esta discapacidad visual, pero nos hace falta tener insumos o equipo que nos permita favorecer hacer la traducción, ¿no? O poner en audio los libros, o tener material en braille que nos permita darle la accesibilidad, sobre todo porque, bueno, la bibliografía va cambiando y necesitaríamos tener un insumo que le permitiera tener mayor accesibilidad, con mayor rapidez al material bibliográfico que se ocupa dentro de las clases. Igualmente material, tenemos materias como anatomía, ¿no? Donde ven las partes del cerebro, las partes del cuerpo, y eso de pronto pues se hace muy visual dentro de la clase. Necesitamos también material que nos permita tener el acceso con ella en específico, ¿no? Para poderle dar como con mayor rapidez el material bibliográfico y el material de apoyo que se tienen dentro de las clases, para que ella lo tenga como mucho más accesible. Ese será uno de los grandes retos que tendremos en la Facultad de Psicología, volver accesible todos los contenidos temáticos para cualquier discapacidad, ¿no? Esa es una. Otra es continuar con brindando herramientas a los docentes para la adaptación de sus evaluaciones o de la manera de impartir clase, ¿no? Continuar fortaleciendo a los docentes para que ellos tengan estas herramientas, al igual que la sensibilización que se hace de manera permanente y que de verdad se da de manera natural en las aulas, ¿no? Eso tanto con docentes como con alumnos, eso se tiene que continuar. Primordialmente, como decía, pues es la adecuación de materiales, que eso pues tiene un costo, y tiene algunas implicaciones, y bueno, la población a la cual va a impactar de pronto es menor, por ende de pronto cuesta muchísimo trabajo generar gestionar estos recursos para poder adecuar estos materiales. Ese sería el mayor reto, generar material que pueda ser accesible para personas con discapacidad visual, ¿no? Y bueno, hasta el momento no tenemos a ninguna persona que sea sorda, entonces si la llegáramos a tener, pues también tener un intérprete en clase sería de manera importante. Hasta ahora no hemos tenido la necesidad, pero sabemos que también es parte de las situaciones que se pueden presentar, y los alumnos que decidan ingresar a esta facultad, pues tendríamos que adaptarnos. Ajá. O quizá también pensar en esta cuestión de ampliar el diplomado de lengua de señas que tenemos en coordinación con la facultad, y abrirlo, digamos, no sé, como una segunda lengua, como un taller transversal, no sé, para seguir formando intérpretes, ¿no? Porque sí, como bien lo mencionas, aunque ustedes hasta ahorita no han tenido aspirantes sordos, el ingreso ha ido en aumento, ¿no? Entonces, sí es necesario contar con intérpretes de lengua de señas preparados, certificados, y sobre todo en el ámbito educativo, ¿no? Porque, digo, sí hay intérpretes familiares, incluso de personas con sordera, que manejan o usan la lengua de señas, pero que no se han desempeñado, claro, digamos, en un ámbito educativo, donde sí se requiere, digamos, otro tipo de señas, por el lenguaje técnico, exacto, científico que se utiliza en las clases, ¿no? Y que quizá podríamos retomar y abrir ya la tercera generación, ¿no? Sí, de hecho, hace unos días, creo que ayer, me encontré con el doctor Eliseo Guajardo, y justo también le comentaba lo mismo. Otra de las cosas que tendremos que seguir haciendo es seguir formando recursos que solvente toda esta parte de esta inclusión de personas con discapacidad en ámbitos educativos, y bueno, nosotros que es ámbitos a nivel universidad, ¿no? Entonces, vamos a ir
sé que se van solventando cosas porque es una matrícula que ha ido creciendo con el paso del tiempo, afortunadamente, pero también tenemos que seguir formando recursos, ¿no? Tenemos ya 2 generaciones egresadas de este diplomado de certificación y pues claro que nosotros con el gusto del mundo y estamos tratando de gestionarlo también, que ya podamos abrir una 3ª generación. En nuestras prácticas formativas también tenemos inmersión dentro de educación especial y de pronto se vuelve relevante o se vuelve una limitante el que estudiantes de pronto no tengan este tipo de aprendizajes o de conocimientos, ¿no? Se vuelve una limitante en el momento de decir no me voy a tal escenario porque se necesita hablar lengua de señas y entonces decido no tomarlo, pero si los vamos formando pues cada vez va a ser algo mucho más común porque se ocupa todo el tiempo. Una persona sorda nos vamos a poder encontrar todo el tiempo y cada vez es mucho más necesario. Sí, claro que sí, seguir formando recursos. Yo creo que una clave para la inclusión en la facultad justamente ha sido la formación que se tiene, ¿no? Pero sí considero que hay que revisar un poco más, ¿no? Y ver no solamente psicología, creo que también muchas otras disciplinas tenemos que revisar nuestro plan, porque además los estudiantes con discapacidad van a seguir llegando. Entonces vamos a necesitar profesionistas, pero además no solo a la universidad, sino a todos lados, ¿no? Porque justo lo que hablamos es de la inclusión social. Entonces, me parece que los profesionistas de aquí en adelante tienen que tener esas otras competencias, ¿no? Para el trabajo con la diversidad. Así es. Que es justo lo que platicábamos en la sesión pasada, en el programa pasado con el maestro Cattaneo, de ver cómo se incluye en los programas educativos la atención a la diversidad, ¿no? Sabemos que en el programa de psicología hay algunas unidades de aprendizaje específicas, pero igual buscar esta ampliación en esta currícula sobre la atención a la diversidad, ¿no? De hecho, actualmente estamos en el proceso de reestructuración del plan de estudios y una de las materias que se le da continuidad justamente es atención a la diversidad. También con la idea de en algún punto poder ampliar la información y ampliar el conocimiento que se está transmitiendo por medio de esta. Igualmente se están generando materias optativas y seguramente desde la Academia Educativa, que es donde está asentada esta parte de conocimiento, están también proponiendo que se incluyan más contenidos temáticos acerca de esta realidad, ¿no? Porque la atención a la diversidad pues son personas con discapacidad, toda otras muchas otras cosas, ¿no? La parte indígena, homosexualidad, ¿no? Muchas otras cosas más que tendremos que ir atendiendo desde el programa, desde el contenido temático de nuestro programa educativo y también en esta parte de operatividad. Claro, y que son cuestiones que desde el programa también se espera atender, ¿no? Sí, que es muy importante porque muchos de los egresados se están insertando en espacios de educación especial y es una forma también de ir rompiendo a veces con las prácticas que ya se tienen en algunos espacios, ¿no? Así es. Ya con nuevos conocimientos, porque yo recuerdo mi materia de atención a la diversidad. A mí me maravilló mucho los contenidos que revisamos, ¿no? Pero sí la realidad rebasa por siglos lo que se ve, ¿no? Entonces sí, yo creo que es muy importante tal vez sí retomar mucho la experiencia que se ha tenido aquí dentro de la UAM y que se tiene en otros espacios para que salgan bien armados, ¿no? Fortalecidos, sí. Hace poquito y hace 2 días, justamente la maestra Hermila Luna Vara presentaba un modelo, ¿no? Desde Educación Especial del IEB y que también esperamos se empiece a replicar, ¿no? Y que empecemos a tener conocimiento todos para poder ir generando el camino, ¿no? Ellos desde educación básica, ¿no? Y como se mencionaba en esta presentación de este modelo, se está hablando de educación básica y se están generando estrategias en educación básica, pero en algún momento llegan a la universidad, que es a lo que nosotros estamos interviniendo e incidiendo en esta sociedad. Entonces tenemos que generar mayores estrategias, mayor fortalecimiento y sí, sin duda el compromiso de la Facultad de Psicología es poder seguir incidiendo en las problemáticas o retos que se tienen en la sociedad actualmente, ¿no? Que cada vez crecemos muchísimo más, hay muchísimos retos desde la inclusión hasta cuestiones de una sobrepoblación, hasta cuestiones de violencia, ¿no? Que nos van incidiendo a todos en el día a día. Claro, y que, insisto, es importante retomar desde la formación de los futuros profesionistas, ¿no? Sí, así es, justamente hay que apostarle a eso, ¿no? A que tengamos profesionistas que puedan pues trabajar en diferentes ámbitos para
abordar estas diversidades, ¿no? Creo que esta idea de que habemos solo un tipo de población, ¿no? Está ya rebasada, ¿no? Entonces, la diversidad hoy en día está en todos lados, de maneras distintas, ¿no? Y a eso nos enfrentamos, y ese es nuestro reto, precisamente. Sí, ese y muchos más, ¿no? Desde el programa Sí, claro. de inclusión. Pues agradecemos a la psicóloga Ana María del Carmen que haya venido a acompañarnos en este programa y a contarnos y que nuestros radioescuchas sepan, ¿no?, lo que se está haciendo desde las facultades para favorecer la inclusión educativa de personas con discapacidad. Agradecemos también a nuestro compañero Imer en controles y que gracias a él este programa pues se ha llevado a cabo. Les agradecemos su escucha y los esperamos la próxima semana con otro programa más del Programa Universitario para la Inclusión Educativa y Atención a la Diversidad. Hasta luego. Porque la percepción va más allá de nuestros sentidos y la inclusión es un derecho. Todos los jueves a las 9 horas, sé parte del espacio del Programa Universitario.